Amigos de Conversando de Psicoterapia, tengan ustedes la más cordial bienvenida a este programa de entrevistas sobre temas de psicoterapia que llega a ustedes por la organización del Instituto Peruano de Orientación Psicológica y los auspicios de IMET, Instituto Médico de Investigación, Prevención y Tratamiento en Salud Perú, y AIYU, Asociación para el Desarrollo de la Familia. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy controversial, un tema de moda, un tema que saca chispas en los medios que saca chispas por diferentes contextos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del divorcio. Y para tratar este tema tenemos un invitado de lujo, un gran terapeuta sistémico. Nos habla él desde Santa Cruz de Bolivia, ¿no? El doctor James Robles, profesor universitario, investigador, autor de libros, conferencista internacional, y precisamente lo tenemos en esta oportunidad para tratar este tema sobre el divorcio. James, bienvenido a este programa. Y mis saludos y mis felicitaciones porque acá somos admiradores de tu trabajo y los alumnos de la formación de terapia familiar ya tienen como libro de texto ese libro tuyo sobre tareas, prescripciones en parejas y familia. Felicitaciones, James. ¿Cómo anda el clima, el ambiente por allá por Santa Cruz? Bueno, un gran saludo hasta Perú, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Agradecido, doctor Villarreal. Es un placer encontrarnos nuevamente a través de este medio. Eh, es un tema muy interesante. Hay que hablar de las crisis que atraviesa la familia, el divorcio. Es algo que nos llama mucho la atención. De 100 familias, 37 fracasan, o sea que hay trabajo para justamente intervenir en estos procesos, ¿no? Claro que sí, y precisamente detrás del divorcio quedan los hijos, pero antes de eso ellos han sido em, espectadores en zona VIP, como se dice acá, de las peleas, los conflictos de sus padres, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas fundamentalmente del divorcio? ¿Qué pasa? ¿Cómo llega una pareja que inicialmente se amó mucho? Uno era el proyecto de vida del otro, pero termina y fracasa divorciándose. ¿Qué ocurrió? A ver, primero vamos a entender que el ser pareja es una decisión de dos personas. O sea, es fácil, es como decirle, quiero que seas mi pareja, mi mujer, mi esposa, mi novia. eh, y hay una decisión de un sí de ambos lados. Es un acuerdo entre partes que deciden acompañarse en un camino juntos, donde tienen proyectos juntos, metas juntos. Entonces, ahí hay dos elementos importantes. La parte neurobiológica, el proceso en sí del amor, que tiene un circuito, perdón, y se hablaría mucho de cómo se conjuga la parte de la individualidad y de lo que quieren compartir. Y hay otro elemento igual, que es la familia de origen y la familia que cree, ¿no? Entonces, que están creando. Entonces, esos elementos, incluso la historia de cada persona que viene, ya que tiene, por decir, otras parejas, otros divorcios, otras separaciones, o es primera vez, o ya tienen hijos o no. Entonces ahí la química, los componentes, las relaciones se van viendo de otro estilo. Para eso hay que entrar a un diagnóstico relacional, ver qué está pasando y desde ahí abordarlo. Pero sería súper fácil, doctor Villarreal, si nosotros empezamos eh, a verlo así de fácil, de que la pareja decide compartir una partecita de su vida. Si hablamos del 100%, puede compartir un 50% para una vida en común con ese alguien, y el 50% sigue siendo suyo. Entonces ya empieza a ser tóxico cuando
da el 100% y el otro no da nada, o da menos, o da 20, o, o los dos dan el 100% y la verdad que no hay esa individualidad que se hace que se intoxiquen. Entonces, hay varios elementos como también los pilares de la pareja, que lo podemos hablar más adelante, que también pueden fallar. Entonces, hay un reajuste que se tiene que ir haciendo a medida que pasa el tiempo para que esas estaciones, podemos decir que deciden ellos avanzar o emprender el viaje juntos, tiene que haber un reajuste. Y aquí le cuento, la primera tiene que ver con la parte neurobiológica del amor y del enamoramiento. Hay que se aceleran mucho, doctor. Significa que cuando se enamoran, hasta que, porque el enamoramiento dura 8 meses más o menos, y hasta eso, en vez que le diga, quiere enamorar conmigo, quieres casarte conmigo, y se casan, ¿no? Entonces lo aceleran mucho, cosa que de los 8 meses a los 2 años, ahí hay un proceso donde se desdibuja un poco ese enamoramiento. Hay algunos amores que no resultan, y si ya se casaron, son fracasos. Entonces, deberían las parejas, según la neurobiología, enamorar, eso que dicen de los ciclos evolutivos de la familia o de la pareja, donde tiene que haber el galanteo, donde se tienen que conocer, donde tienen que ajustar reglas, normas para convivir. Eso a veces no pasa, o sea, se entran directo. Entonces, cuando empiezan a configurar esos temas, o ya tienen problemas y creen que casándose van a solucionar esos problemas, ahí se agravan y son parejas que van a fracasar, ¿no? Como que no se Entonces, sí, bueno, conocieron bien, ¿no? Como que no se conocieron exactamente. y No se solamente conocieron bien. yo conocí por acá una parejita que se estaba divorciando precisamente y ellos se conocían en el parque, en la oscuridad del parque y en el hotel. Y la primera vez que se vieron, porque se habían conocido en una discoteca, se vieron con la luz del sol, fue para ir a hacer los papeles del matrimonio. Matrimonio que duró poquísimo tiempo, un año, ¿no? Y tienes mucha razón con esto de que no se han conocido y hay que esperar, ¿no es cierto? O sea, un factor sería cuando la pareja se acelera, pone muy rápido el acelerador y ya quiere irse a vivir juntos, más o menos así, ¿verdad? Así es. En las estadísticas en Bolivia, justamente hay más divorcios que matrimonios ahora, ¿no? Mm. En estos últimos tiempos. Pero da la casualidad que si miramos, a los 2 años se divorcian. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si relacionamos con la parte neurobiológica, tiene mucha razón. O sea que ahí los químicos es como que se desdibujan o se apagan. Entonces, ahí es donde ya esa imbecilidad transitoria, vamos a llamarle así, del proceso de enamoramiento, se disminuye y ahí se acaba la pasión y se acabó todo, ¿no? Entonces, y a veces ya hay hijos, eh, y el problema empieza ahí, ¿no? El proceso de divorcio. Pero esa es una de las áreas que si lo asociamos la parte neurobiológica, pero viéndolo de la parte sistémica, hay componentes que se pueden como anticipar. Por ejemplo, eh, si revisamos la teoría, según los patrones transgeneracionales que podemos tener nosotros, por decir, vengo de una familia divorciada, una familia violenta, de familias con ciertos trastornos o problemas, o sea, se supone que esa persona que me va a tocar tiene ciertas dificultades igual, ¿no? Entonces, eh, analizando ciertos patrones de la familia de origen y viendo, por ejemplo, el cómo se va a conjugar el tema de la familia creada, el número de hijos que es o el número de hijas que es, dice mucho, porque hay, por decir, los hijos mayores son más sobreprotectores, los hijos menores son más dependientes. Entonces, por ejemplo, si se casan dos mayores, ¿qué pasa? Si se casa una mayor con una menor, entonces ahí entraría un poco como que ciertos rasgos que también
juegan un papel ya dentro de la familia. Otro factor importante que también puede incidir de alguna manera en el divorcio tiene que ver con los estilos de vida que pueda tener el uno y el otro, la religión que pueda tener el uno y el otro, eh, y el hecho de que eh, sea de una familia machista, no, el rol predominante que le den a la mujer y al varón. Entonces, hay varios elementos previos ahí que, que hay que ver cómo se configura. Y si vemos, hay otros componentes asociados que podemos decir que si la pareja no se casa enamorada y tal vez tiene otros intereses, también ese es otro elemento, donde no consigue acompañar ese proceso, ¿no? Y aquí viene el problema principal, doctor. Cuando dijimos que el amor de pareja es decir, te acompaño en ese proyecto junto y vamos avanzando juntos, resulta de que uno decide apartarse. Y en el concepto teológico, ideológico, dice que casarse o convivir juntos es para toda la vida. Entonces, esas dos concepciones, el uno diría, yo te acompañé hasta aquí y bueno, gracias, yo tengo otra meta, otro proyecto. Entonces, o no era el proyecto que yo soñaba, o no hemos reajustado el proyecto, porque se dice que cada 5 años tenemos que ir reajustándolo, pero normalmente a veces no sucede. Y aparece ahí, hay uno que está de acuerdo y el otro no. El uno que quiere irse en paz y el otro que no lo deja ir y le declara la guerra. Entonces pasa inicialmente eso. Entonces, y eso se va agravando. Por ejemplo, ya empiezan a no verlo, porque lo ideal sería de que así como decidieron, quiere ser mi pareja o quiere ser igual, nosotros los dos lo decidimos, hasta aquí llegó y nada más, pero no, ahí meten alianza con los hijos, con los padres de origen, hermanos de origen, padrinos, amigos. Es como que se empiezan a dividir los hijos, los familiares, los amigos, los bienes. Entonces, y como no pueden solucionarlo, eso va escalando y de pronto ya no lo pueden controlar, porque mientras más participan en la solución, es como que ellos también tienen alguna partida o podría decir un rol de participación en todo el lío, ¿no? Entonces, en todo el problema. Entonces, esto ya no es un problema interpersonal, sino que ya involucra a muchas personas, o sea, es un problema con escalada, ¿no? Y ha hecho mucho Eh, daño también a todos los involucrados, ¿no? Desunir a la familia, generar facciones, triángulos, enfrentamientos. Y esto lleva incluso a lo que decía Mara Selvini algunos años, ¿no? Los juegos psicóticos de la familia y todos los entrampamientos que ocurren. Qué interesante. Una pregunta que es una curiosidad de mucha gente. ¿Hasta dónde la terapia es capaz de salvar un matrimonio? ¿Todas las parejas pueden salvarse? No todas las parejas se pueden salvar. a ver, hay un artículo que escribimos recientemente. La familia no cambian el rol eh, educativo y afectivo, solamente se transforma. Entonces, pasar de una familia nuclear a una familia monoparental o a una familia ensamblada, padrastral simple o compuesta, solamente se transforma. O sea, el chip nuestro de pensar de que la familia nuclear es la mejor o la monoparental es la mejor o la padrastral simple o compuesta es la peor, esos prejuicios no nos dejan avanzar. O sea, creo que eh, cuando nosotros vemos esta conjugación, estas posibilidades, eh, hay que dejarlo que la familia pueda desarrollarse, porque tiene la capacidad de transformar justamente esa educación, el vínculo, el afecto,
Y he visto en algunas familias que en vez de reducir posibilidades de crecimiento, de desarrollo a los hijos, se ha aumentado, porque es como el rol paterno, biológico, que no está presente, y de pronto el rol afectivo paterno del padrastro, entre comillas, o del padre afectivo, eh, suma. De alguna manera hay una representación cuando las relaciones son saludables. Entonces, y del otro lado lo mismo, en el caso de la pareja de la mujer o del hombre, sucede igual. Pero claro, dentro de la cultura nuestra, como que esa parte cuesta entender, creen que la familia nuclear es la que debe predominar y la que tiene que mantenerse y es la mejor y que las otras lo ven como si fuera un prejuicio de lo malo, de que lo fracasó, de que no. Creo que no, porque en este proyecto de convivir juntos, o sea, estos hay proyectos a corto, mediano, largo plazo, y si no dan, pues es igual que la técnica de psicoterapia, ¿no? Si ingresa parcialmente una técnica, ¿qué tenemos que hacer? Reajustarlo para que entre mejor. Si no ingresa, significa que rebota, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarla. Entonces, y si ingresó, efectivamente podemos potenciarlo. Ahora, hay parejas igual, o sea, hay parejas que desde el inicio empiezan mal y jamás reciben terapia, empiezan a normalizar esos problemas y a lo largo, claro, ese problema, como vimos anteriormente, involucran al hijo, hermanos, familiares, amigos y bueno, los problemas son mucho más grandes. Entonces creo que todas las parejas hicimos un proyecto que se llama Proyecto de Vida Familiar, el sistema precursor y el vacío que deja en los sistemas emergentes. Hicimos un manual de 12 sesiones, donde en las 12 sesiones se elabora el proyecto de vida familia, no importando en el ciclo evolutivo que se encuentra. Entonces creo que ese reajuste se debe hacer en las familias, no importando si tienen hijos, si llevan 5, 10, 15 años de casados o estén en crisis o no. Creo que es importante que nosotros podamos hacer esa reingeniería dentro de los sistemas familiares para poder eh, alargarle el plazo, ¿no? Ese camino, ese proyecto junto, porque a veces entra en una monotonía que creen que el camino es hasta ahí, no hay más. En los Ujú. ciclos evolutivos lo duermen, en el sentido de que ven a los hijos que no crecen o lo siguen tratando igual, ellos no se transforman. Entonces, hay mucho que trabajar en el tema de la familia, desde que se forman hasta todo el proceso evolutivo, tanto a nivel de pareja como de familia. Así es. Y en el divorcio quedan los hijos, ¿no? ¿Cuántos salen dañados? ¿Cómo evitar dañados? Muchos dicen hay que hacer un divorcio lo más sano posible, entre comillas, ¿no? ¿Es posible esto? Los hijos siempre van a salir lastimados, traumados. Eh, ¿Cómo tendrían que hacer los divorciados para evitar el menor sufrimiento a sus hijos en esa nueva propuesta de separación? Qué linda pregunta, doctor. Esto yo lo leí en un libro de mediación, de donde nace la mediación, porque lo toman de una cultura americana. Entonces, el cacique o el gurú principal, cuando las parejas fracasaban y ellos ingresaban a su aldea, les decía que el fracaso de la familia era una decepción para su... Entonces, les pedían que se saquen las sandalias y que entren descalzo con la cabeza agachada, porque realmente era una decepción. Y lo que él ahí hace mediar, o sea, es un tercero que media la dificultad de dos personas. Ahí no meten papá, ni amigos, ni abogados, ni nada, ¿no?
Entonces un tercero imparcial que lo escucha, le dice, a ver, cuéntame, eh, cuál es tu visión, tus necesidades y tus intereses como familia, y escuchando ese PIN, posición, intereses y necesidades, de pronto se cuenta de que el interés es igual, la posición varía un poquito, pero hay que reposicionarlo y nada más. Lo que les interesa es el bienestar de los hijos. Entonces, si escuchamos y las necesidades que tienen simplemente son cuestiones de reajuste, y cuando lo hacían ponerse de un lugar al otro, como usando la empatía del un lado al otro, y que busquen alternativas como un brainstorming, una lluvia de ideas, permitía de que ellos mismos, dentro de las soluciones A, B, C, D, también coincidían. Entonces, y a esos puntos que coincidían, lo transformaban en acuerdo. Y cuando llegaban a ese acuerdo, efectivamente ellos terminaban siendo amigos, podían seguir conversando, hablando del problema y intentando fusionar o unir más puntos que estaban distantes como para el acuerdo. Esa técnica me parece que debería estar en nuestros estrados judiciales y previa conciliación con un abogado, que deberían entrar a terapia para hacer una mediación. Porque, por ejemplo, el proceso de divorcio aquí dura más de 2 años y uno es el divorcio, la separación de cuerpo, el segundo, el juicio, tiene que ver con si quién se queda con los hijos, entonces donde llevan a un proceso de evaluación a los niños, y es bastante complicado, ¿no? Y el tercer juicio tiene que ver que si tienen bienes, cómo lo dividen y quién no, ¿no? Entonces, gastan abogados, gastan costos emocionales tanto de los hijos de la pareja y jamás, le diré que jamás queda igual, cosa de que hay que anticipar esas cosas. Porque lo que sí, cuando le hablaba esto de la tribu americana, tenía que eh, ese egoísmo de papá y de mamá, o de no perderlo, porque si me deja, no puede estar con otra o no puede estar con otro, se debería acabar. Entonces, si los padres dejan el egoísmo y todos los intereses y se centran netamente en los hijos, creo que ese punto debería ser el principal de poder trabajar dentro de los procesos psicológicos previos a, a la demanda judicial, ¿no? Claro que Porque sí. si en ese caso se daría así, entonces lo único que haría es esos acuerdos que ellos tienen, si en realidad van a seguir o no en ese proceso, porque hay muchas parejas que deciden continuar y otras que no. Entonces, lo que han acordado se homologa en una notaría, que se llama así, donde se protocoliza todo, se sube al juez, el juez lo legaliza y se acabó. Entonces, esas son los procesos más duraderos, podría decir, porque ellos siguen siendo amigos, porque cuando ya entra en el tema de legal, el uno inventa pruebas, el otro, jamás van a ser amigos y no van a coordinar entre padres. Ahí hay un divorcio, se podría decir, como de los dos hemisferios, ¿no? El izquierdo y el derecho, la ley, reglas, normas, valores, jerarquía, no le llega igual a los hijos. O sea, si creo que inicia en un proceso judicial, no le va a llegar igual. Entonces, a que hagan terapia con con ese rencor, porque claro, hay una mala fe siempre de alguien, si es que no quieren mediar al principio, entonces eso siempre queda. Claro, Entonces creo que nosotros podemos anticipar cosas, poder trabajar con los hijos para que no le afecten, porque ellos empiezan a usar a los hijos y cuando empiezan a usar a los hijos hay que cortarle el hilo, ¿no? Porque eso es una forma de triangular. Entonces, cortarle porque es problema de los papás, ellos lo resuelven, ellos no se están divorciando conmigo, yo soy hijo, entonces el amor me va a llegar por más que no estén conectados. Entonces la única diferencia que pierden es esa
misma comunicación a nivel parental. eh, los hijos normalmente tienden a aprovecharse de uno de los papás, de manipular al otro, de ponerse en medio. Entonces, son cuestiones que sí podemos abordar, ¿no? Claro que sí. Y una última pregunta. Por acá dice la gente, cuando uno se casa con alguien, es su proyecto de vida. Pero cuando nos divorciamos, muchos dicen fracasó este proyecto. ¿Y qué pasó entonces? ¿Fracasó por mí, por ella, por la relación? Entonces hay una pregunta que viene, ¿debo de ir a terapia en todos los casos para evaluar cuáles fueron mis errores y no cometer el mismo error la próxima vez? ¿Cómo ves este caso, James? A ver, no podemos decir que nosotros fracasamos, ¿no? Porque si fracasa una pareja, fracasan los dos, o sea, no es uno, ¿no? Porque si uno no quiere, dos no pelean, o sea, es sencillo. Entonces, y si vamos a responsabilizar a una de las partes, lo que pasa, mire, le voy a mostrar, este es un disco, pero cuando juntamos dos discos, o sea, hasta la mitad, esa parte, que si vemos sería el 50%, ese es el 50% que estoy compartiendo con el otro. Ese proyecto se ve alterado o se ve cortado, pero el otro 50 es la esencia de la persona, son sus traumas, sus valores, lo que él es, ¿no? Su esencia, su individualidad. Entonces, lo que falló es la mitad de él, porque he visto en casos donde le afecta, pero a un 100%. Y si cree que fracasaron, fracasaron un 100%, pero sin embargo, fracasaron solamente eso que tienen compartiendo juntos, pero lo que es de ellos sigue siendo así. Ahora, lo que usted manifestaba, podemos hacer una reingeniería conmigo para saber qué pasó, por qué falló. Es como hacer una auditoría, más o menos, ¿no? ¿Qué pasó? Hacer un análisis para que yo no vuelva a fracasar, porque tal vez fui aquella que hizo clic para que esto falle. Entonces, eso hay que analizarlo porque hay familias, he visto, por ejemplo, la tesis de la maestría la hice sobre familias ensambladas y vi varias familias ensambladas. Vi familias que fracasaron en una, fracasaron en dos, en tres, hasta en cuatro, y por lo mismo. Entonces, usted tiene razón en eso. O sea, una vez que nosotros fallamos, es como que hay que hacer una auditoría dónde está el punto que falló para no volverlo a cometer, ¿no? Entonces, hay que, eh, aquí se llamaría como costurar por donde salió algo, entonces, o curar, ¿no? Esa herida y de ahí volver a emprender, porque la pareja, como le decía, puede buscarse otra relación y el tipo de familia simplemente se transforma, pero el rol de educación, de todo, de la familia sigue, ¿no? Porque hay más de 40 familias y todas hay momentos donde sí son funcionales, porque son dinámicas, tienen apoyo, son democráticas y tienen una funcionalidad, la verdad, muy, muy, muy importante. Muy bien. James, realmente este es un tema muy apasionante, inmenso, y que tú lo has tratado con mucha calidad. En nuestro auditorio hay colegas, psicólogos, estudiantes de psicología. ¿Cuáles serían tus palabras finales para esta comunidad psicológica que nos está escuchando y viendo? Bien, nosotros creo que debemos enfocar a la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Y para nosotros los sistémicos lo entendemos así. Es decir, que si esa familia, por ejemplo, falla, eh, en el manual que le explicaba, es el sistema precursor, porque el precursor es lo que deja la herencia al otro, ¿no? Es como esa impronta genética, y eso hay que cuidarlo, porque ahora, según el proyecto Millennium, utilizan la teoría de la anticipación. ¿Qué va a pasar con los modelos familiares y con los tipos familiares de acá a un tiempo?
O sea, estamos yendo, lo que también nos menciona el doctor Severio, de las familias antiguas a las nuevas, y hay una pérdida de valores, de ingredientes familiares que están en una transformación, pero eh, se podría decir preocupante. Habría que trabajar a nivel preventivo, a nivel, se podría decir, correctivo igual, donde ya detectemos el problema y podamos trabajar con ellas. Pero la idea sería, creo que las familias ahora no emprenden proyectos de vida familiares y creo que sería importante que vean que cuando hacemos una pareja es como hacer una empresa, de decir, mira, voy a poner mis bienes a tu nombre, tú también a los míos. Yo sé que ninguno de nosotros, los que nos ven o nos escuchan, con una persona que esté pasando por la calle o que no conozca, le diga, ¿sabe qué? Voy a hacer una empresa contigo, utiliza mis bienes, la parte emocional, te voy a dar la mitad de lo mío, porque no solamente es mis bienes, sino es la mitad de mi tiempo, la mitad de mi amor, de mi amistad, de todo. Entonces, para que ella lo administre, porque esa parte en realidad lo deciden ambos. Y si me separo, obviamente nos dividimos también eso, ¿no? Entonces, o cómo lo configuramos, creo que el armar una pareja o decidir emprender ese proyecto juntos, creo que hay que analizarlo como si fuera una empresa, donde se vea los pros, los contras. Y claro, ahí tenemos que estar nosotros como psicólogos, ¿no? Haciendo lo que es prevención primaria, secundaria, terciaria y acompañarlos. Por ejemplo, ahora, ¿quiénes se encargan de hacer eso? Las iglesias, las prematrimoniales. Entonces, creo que nosotros debemos estar metidos ahí, a poder acompañar. Hay familias que, como usted lo indicaba, ya vienen con ciertos problemas y que de pronto no lo han superado y lo van a volver a cometer. Entonces, hay que acompañarlos. Creo que la familia ahora necesita mucho más acompañamiento que antes. Muy bien. Muchísimas gracias, James. El tiempo se nos fue volando y este tema es amplísimo. Te comprometemos para una nueva próxima oportunidad y agradecer la generosidad de haber compartido con nosotros desde Santa Cruz, desde Bolivia. Un abrazo para todos los amigos, los colegas bolivianos. Gracias, James. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Un abrazo, querido amigo, y a todos. Queridos amigos de Conversando de Psicoterapia, ha sido una nueva edición de este programa, esta vez con la gratísima visita del doctor James Robles. Este programa es producido por el Instituto Peruano de Orientación Psicológica IPOPS, una institución con 36 años al servicio de la psicología y con los auspicios de IMET, Instituto Médico de Investigación, Prevención y Tratamiento en Salud Perú, y AIU, Asociación para el Desarrollo de la Familia. Muchas gracias a todos y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, gracias James. Nos vemos. Hasta luego.